Bueno, buenas noches. Vamos a, vamos a dar inicio de una vez. De igual forma, la clase se graba y los que no se conectan todavía pueden pues, ver de nuevo la clase, ¿verdad? Bueno, espero que hayan pasado una excelente semana todos y aquí en veremos, ¿verdad? De lo que irá a pasar con esta tormenta supuestamente que se puede convertir hasta en huracán. Vamos a hacer un repasito de lo que vimos la vez pasada. Bueno, en la clase anterior estuvimos viendo, que fue cuando empezamos a ver Excel, vimos conceptos básicos. ¿Qué significa un rango, por ejemplo? Aquí tenemos un ejemplo de rango. Algo tan sencillo como que Excel me reconozca a mí lo que yo digito como un texto. Aquí lo tenemos, que él me lo alinea a la izquierda. Si yo inserto algo, un número, por ejemplo, él me lo alinea a la derecha porque lo reconoce como número. Ya que a nosotros siempre nos han enseñado que hay que alinear a la derecha los números si queremos hacer alguna operación. Eh, Vimos también, bueno, que toda la cuadrícula es una simple guía. Si yo quiero ponerle bordes a las celdas, utilizamos los bordes como si estuviéramos trabajando en Word, que también vimos ese tema. Entonces, en esta primera parte fue simplemente formato, conceptos, vimos cuántas celdas hay en una hoja, cuántas filas, cuántas columnas, cómo puedo yo crear una hoja nueva, que simplemente darle clic aquí donde dice hoja nueva, cómo le cambiamos el nombre a una hoja, etcétera. De igual forma, yo pasé al final de la clase el archivito, ¿verdad? De Excel que estamos trabajando para que vayan siguiendo. La intención de la clase es que esta clase, digamos, yo la grabo y ustedes, si me pueden seguir en este momento, lo hacen. Y si no, pues con la clase ya cuando se graba en YouTube, podemos este, hacer pausa y seguir trabajando, crear nuestro propio archivo y tratar de hacer lo mismo que estamos haciendo en clase. Ok. Ya cuando empezamos a trabajar en Excel como tal, con formulitas, con nombres, con todo, hicimos un ejemplo de dos tablas que son exactamente iguales, pero que las construimos y Excel las reconoce diferente. Por ejemplo, en este lado, en la parte izquierda, hicimos una tabla simplemente llenado de datos, llenado de información, le pusimos un formatito por acá, un título que lo centramos acá utilizando este botón de combinar y centrar. Al lado derecho creamos una tabla exactamente igual, pero yo le dije a Excel que era una tabla. Y hemos estado viendo los beneficios de decirle a Excel que eso es una tabla. Entonces acá, vean que yo cuando estoy trabajando dentro de esta tabla, que para mí es una tabla, para Excel es simplemente datos. Aquí no me aparece una pestaña nueva, en cambio acá sí, aparece una que se llama diseño de tabla. Incluso esta tabla le pusimos un nombre que se cambia aquí arriba, que ahora se llama tabla jueves. Entonces, de ahora en adelante, Excel, esta tablita, digamos que la toma como si fuera una base de datos. ¿Ok? Ventajas, por ejemplo, yo aquí quiero, y yo que estoy trabajando en Office 2021, el mismo Excel, digamos que ya le agregó esa opción. Yo, por ejemplo, aquí voy a agregar una persona nueva. Por ejemplo, vamos a agregar Isaac y le doy Enter. Él mismo lo que hace es, digamos que copiar el formato de la celda que tenemos arriba. Eso no lo hacen las versiones anteriores, 2019 para atrás. Si yo aquí, por ejemplo, agrego una nota, vean que también. Pero si yo quiero que esta función de promedio que nosotros utilizamos acá, recordemos también que yo aquí veo el resultado, pero aquí arriba es donde yo veo cómo fue que yo llegué a ese resultado, utilizando una función. Entonces, por ejemplo, le doy clic en esta y dice que yo llegué a ese promedio llamando a la función que se llama promedio y dándole un rango
de cuáles son las celdas que yo quiero que le saque promedio. No necesariamente yo tengo que darle siempre un rango. Yo puedo decirle cuáles celdas. Por ejemplo, acá, voy a eliminar esta de acá que se hace un rato. Digamos que aquí yo voy a sacar promedio de celdas que no están a la par. Entonces vean que aquí Excel me dice que ponga cuáles son los números a cuales yo les voy a sacar el promedio. Entonces, si yo le doy clic aquí, por ejemplo, esta nota, estoy seleccionando la primera. Punto y coma. Esta otra de acá. Punto y coma esta de acá. Punto y coma esta de acá. Ojo que no estoy poniendo los valores, sino que estoy llamando a la celda como tal. Cierro el paréntesis y le doy Enter. Entonces, de esas celdas exactas que yo le di clic, a esas es a las que yo le saqué el promedio. Entonces, no necesariamente tiene que ser un rango. ¿Ok? A este lado utilizamos exactamente la misma función, pero vean que el rango varía. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una tabla. Entonces, aquí Excel simplemente trabaja con cada celda de forma independiente. En cambio acá, en este lado, Excel trabaja con campos, que es como le llama a cada columna, y trabaja con registros, que es como le llama a cada fila. Entonces, se supone que eh, lo que yo voy a generar aquí de información, que es el género, va a ser la misma para todos o se va a referir a la misma. Por ejemplo, aquí yo le digo a Excel, aquí yo estoy guardando un número, él va a tomar todo como un número. Entonces va a pasar lo mismo con las funciones. Yo, por ejemplo, aquí inserté una función, él supone que ese campo que se llama en este momento promedio, todos van a ser la misma función. Entonces, él automáticamente la copia en todos. Aquí, yo tengo que copiarlos a mano. Vimos también la famosa regla de validación, donde yo le digo a Excel, yo quiero limitar los datos que yo quiero guardar acá. Por ejemplo, nosotros le pusimos regla de validación acá, donde si yo coloco un texto, en este momento sí me deja porque lo hicimos a este lado. Ahorita lo vamos a repetir acá. Yo, por ejemplo, pongo un texto y él no me va a dejar. ¿Por qué? Porque tenemos una regla que impide que yo digite algo diferente a lo que yo le dije. Entonces vamos a repetirlo acá. Vamos a utilizar la regla de validación para decirle que en estos campos este de promedio no, porque el promedio se calcula solo. O sea, ya hay una función ahí que lo calcula. Entonces acá yo le voy a decir a Excel, aunque ya yo haya digitado algo, si por ejemplo yo voy a agregar una regla de validación, digamos que ya aquí, pues ya tengo texto, entonces yo le voy a decir a Excel acá, marco todo y le voy a dar la regla de validación. Entonces, se la damos aquí en la pestaña datos y este botón que tenemos acá de validación. Entonces, en este momento, esas celdas que yo tengo seleccionadas, porque es ilógico que yo le vaya dando una por una, en este momento ellas aceptan cualquier valor. Entonces, yo le voy a decir que acepte un número entero, digamos que no puedo poner con decimales, o si yo quisiera que acepte decimales, pues le pongo acá en decimal y puedo escoger entre qué números quiero yo que acepte. Si yo no le doy nada y le doy a aceptar, vean que me dice que debe introducir un mínimo y un máximo. Entonces, si yo quiero poner cualquier número y simplemente pongo acá de 0 a, no sé, a 100 millones, por poner un ejemplo. Como estamos trabajando con notas, aquí voy a poner, por ejemplo, que el mínimo sea un 1 y que el máximo sea, por supuesto, un 100. Entonces, le doy a aceptar y listo. Entonces, vean que Excel aquí me está señalando, me está dando un mensaje, una información que dice que el valor de esta celda falta o no es válido. ¿Con qué? Con la regla de validación que yo acabo de insertar. Entonces, esta celda que en este momento dice texto, pues él me avisa, yo simplemente la borro
y agrego de nuevo la nota que debería ir y sí me lo aceptó. Yo me equivoco y pongo 163, no me va a dejar porque estoy colocando un número fuera del rango y pasa igual acá, fuera del rango de que yo puse al principio. Vamos a ver, yo puedo decirle a Excel también que este mensajito que está acá, yo lo puedo personalizar. Aquí simplemente me está diciendo este valor no coincide con las restricciones. Si yo no tengo autorización para modificar esta hoja, digamos que está protegida, ¿cómo me voy a dar cuenta yo qué es lo que yo tengo que cumplir? Entonces, voy a darle cancelar. Recuerden que de esa forma yo no puedo insertar nada que no sea un número entre 0 y 100. Entonces vamos a personalizar ese mensaje. Voy a seleccionar de nuevo todos los valores, validación de datos, y aquí yo me voy a ir a la última pestaña que dice mensaje de error. Ahorita vamos a ver este otro que no es muy usado, pero existe. En el mensaje de error yo puedo utilizar 3 diferentes tipos de mensaje. Este primero, que es el que dice alto, tiene la característica de que él no me va a dejar por ninguna forma insertar un valor que no sea los que yo le puse en la validación de datos. Si yo coloco este que dice advertencia, él me va a colocar este mensaje. Ahorita vamos a ver la diferencia entre los tres, pero me va a advertir, pero me va a dejar guardar un valor falso. Eso sí, va a quedar ahí como marcado que no se está cumpliendo con la regla. Y este que dice información es todavía más suave. O sea, él nada más me dice, ok, está metiendo algo que no puede, que es inválido, pero me deja agregarlo. Entonces, vamos a probar este primero que dice alto. Título, ¿qué va a decir el cuadrito del mensaje aquí en el título aquí arriba? Que en este momento, si fuéramos el cuadro, si este fuera el cuadro, aquí pondríamos el mensaje que vamos a poner acá. Entonces voy a agregarlo en mayúscula, le voy a poner error de ingreso de datos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál quiero que sea el error que diga? Entonces, vamos a escribir aquí. Dice, error de nota ingresada. Puntos. Debe ingresar una nota entre 1 y 100. ¿Ok? Le doy a aceptar. Entonces, yo voy a un dedazo y estoy escribiendo un texto y vean cómo me da el error que ya nosotros, digamos, de alguna forma programamos. Error de ingreso de datos y aquí el mensajito. Error de nota ingresada, ingresa una nota entre 0 y 100. Listo. Y no me va a dejar pasar de ahí. Yo le doy reintentar y hasta que yo no inserte algo válido ahí, entonces no me va a dejar. ¿Ok? Ahora, vamos a darle de nuevo validación de datos, pero ahora vamos a escoger el que dice advertencia y le doy a aceptar. Entonces yo aquí voy a agregar un texto y vean que cambia el mensaje. Ahora no decía cancelar o reintentar, no, ahora dice desea continuar, o sea, como diciendo, está poniendo algo mal, pero si quiere seguimos. Entonces si yo le digo que sí, vean que él acepta el texto, pero aquí me está dando el error. ¿Ok? Entonces vean que es como de una forma más suave, como nos trata. Y la última opción que dice información es todavía más sencillo. Voy a poner un número inválido y vean que simplemente yo le doy a aceptar y listo. Pero Excel sí me informa que estoy ingresando un valor que no es el verdadero. Ahora, esta última opción o esta opción de acá que dice mensaje de entrada es un mensajito que yo quiero que me ponga antes de yo ingresar los datos, por ejemplo, y con solo seleccionar la celda me aparece. Yo le digo acá, información, y aquí mensaje de entrada coloco, favor, ingresar una nota entre 1 y 100. Le doy a aceptar. Entonces vean cómo, por ejemplo, yo estoy trabajando en otro lado, le doy clic a esta celda y vean donde me pone el mensajito.
Como les digo, es una simple información. Y ese mensajito yo puedo correrlo y ponerlo aquí arriba, por ejemplo. O lo coloco acá abajo, donde yo quiera. Entonces, cada vez que yo le dé clic a las celdas, me va a poner ese mensajito de entrada. Como para decirle a la persona de una vez las instrucciones de qué es lo que tengo que, o qué es lo que puedo meter yo en esas celdas. ¿Ok? Entonces vean que la regla de validación tiene varias cosas. En el caso de el género, ¿verdad? Que aquí nosotros agregamos una regla de validación que los valores yo se los doy aparte. O sea, no le estoy diciendo solamente puede ingresar este tipo de números. No, yo le voy a decir, puede ingresar cualquiera de estos valores que yo le voy a dar. Sean números, sean texto, lo que sea. Entonces vamos a hacer esa opción. O vamos a cambiar aquí el género. Por ejemplo, yo aquí le doy que en este momento, acepta cualquier valor, le voy a decir que sea una lista. Y yo aquí voy a escribir los valores. Entonces, vamos a escribir acá, por ejemplo, hombre, punto y coma, mujer. Aceptar. Y ahora sí, yo puedo empezar a llenar aquí con únicamente eso. Que yo quiero cambiar o poner otra información, no, porque únicamente acepta los de la lista. Entonces aquí podemos agregar a todos. Ok. Entonces vean cómo ya tenemos las dos tablas, pero que cada una trabaja por aparte. Entonces, vamos a ir, aquí la vez pasada yo les dije que íbamos a ir agregando las funciones que nosotros vamos viendo. Vimos la de promedio, simplemente ocupa un rango o una cantidad de celdas a cuáles sacarles el promedio. Y vimos esta que se llama hoy, que fue la que puse yo acá. Esta misma celda la llenamos hoy hace 8 y decía 23 del 6, hoy dice 30. ¿Por qué? Porque ella jala la fecha de hoy. Como les digo, si la fecha de mi computadora está mal, pues la va a jalar mal. Entonces, pero ya eso creo que el mismo sistema operativo ahora se actualiza solo la hora. Antes era muy tedioso porque se nos descontrolaba la hora increíblemente. ¿Cuáles vamos a ver más? Vamos a ver una que se llama contar. La función contar, digamos que yo necesito contar cuántas notas hay acá ingresadas. Entonces yo aquí voy a poner, por ejemplo, vamos a hacerlo a este lado. Cantidad, vamos a ponerle un título. Cantidad de notas ingresadas. ¿Ok? Ese valor va acá. Entonces yo en esta celda quiero que aparezca el resultado. Pongo igual. Contar. Abro paréntesis y selecciono el rango que yo quiero que me cuente. Entonces, ¿qué me va a contar ella? De la tabla de jueves, me va a contar desde la nota 1 hasta la nota 3. Hay que aprender a leer o a interpretar esto de acá, es importantísimo. Cierro paréntesis y le doy Enter. Entonces vean que aquí hay 21 notas insertadas. Vean aquí donde me pone el mensajito de entrada. Digito texto, me va a dar error. Entonces, vean cómo vamos construyendo una tablita de Excel completamente funcional y que nos agiliza mucho el trabajo. Ok. Recuerden que otra de las ventajas que vimos nosotros de la tabla declarada como tal es que si yo quiero agregar una persona nueva, yo me dedico al final y le doy, es lo más fácil, ¿verdad? Le doy tabulador y vean cómo me agrega un registro nuevo con su función acá, que este también es otro error. Este error lo que hace es que él, bueno, ustedes saben que no, de las operaciones matemáticas que no se permiten, que son prohibidas o no simplemente no existen, es la división entre cero. Entonces, como el promedio hace una división y ahorita tenemos cero, por eso me hace error. Ahorita podemos ver más adelante una función que me sirve para que esto no se vea tan feo. Ok. Entonces yo aquí puedo agregar a otra persona. Cosa que si yo quisiera agregar acá,
pues yo voy llenando los datos y ya vieron que el formato se va jalando hacia abajo, pero la función no. Entonces tengo que venir y copiar la función para abajo, que también vimos cómo se puede copiar. Yo, por ejemplo, esta palabra necesito copiarla varias veces para abajo. Me ubico acá, que el puntero del mouse se convierta en una cruz negra y arrastro hacia abajo. Ok. Eh, vamos, ese es el famoso contar. ¿Qué característica tiene la función contar? Tiene el problema, digamos, o característica que él únicamente cuenta celdas donde hayan números. Si yo, por ejemplo, voy a venir aquí y voy a borrar ese rango y marco, por ejemplo, acá los nombres, cuénteme todo el campo que se llama nombres de la tabla jueves. Y le doy enter, vean que me coloca un 0 porque está contando celdas donde no hay números. Entonces, vamos viendo la función de cada uno. Voy a modificarla, presioné F2. Recuerden que yo para modificar una celda puede ser F2 o me vengo aquí arriba y le doy clic en la barrita de fórmulas o doble clic a la celda. Voy a borrar el rango que ocupo que me cuente y ahora sí, el verdadero que es todas las tres notas. Enter y listo. Vamos a hablar de la función contará. Él contará si cuenta lo que sea, o sea, el valor que haya. Entonces yo aquí voy a poner, voy a bajar el toquecito este lo hicimos para simular contar. Ok. Vamos a poner aquí, más abajito, cantidad de estudiantes. Ok. Entonces en cantidad de estudiantes, yo voy a llamar la función contará. Incluso vean que aquí él me dice qué hace esa función. Dice que cuenta el número de celdas no vacías, simplemente. Entonces, contará, abro paréntesis, porque también, repasando, todas las funciones llevan un paréntesis. Esta de acá arriba, hoy, vean que yo puse hoy y paréntesis, porque si yo pongo hoy, veámoslo así, para que vean la diferencia. Si yo aquí pongo o escribo hoy y le doy enter, me está dando error porque aquí lo que le estoy diciendo a Excel es que está llamando o ella va a ser igual a una celda que se llama hoy. Y no existe una celda que se llama hoy. Todas las celdas tienen nombre. En este momento, esta celda donde yo estoy ubicado es la celda G17. Y lo puedo ver aquí arriba, donde dice cuadro de nombres. Ahí lo podemos ver. Estoy aquí arriba. Si yo le doy clic, por ejemplo, a esta celda, donde está la cantidad de notas, ella es la L, porque es donde se conectan la fila y la columna, L17. Y aquí puedo ver el nombre. Ahora, si esta celda de acá, que en este momento se llama C1, yo puedo quitarle ese nombre y puedo ponerle un nombre a esa celda exclusivo. Y yo le voy a poner, por ejemplo, voy a ponerle así, fecha actual. Así. Y le doy enter. De ahora en adelante, esa celda ya no se llama C1, ahora se llama fecha actual. Entonces, si yo, por ejemplo, escribo acá, igual fecha actual, vean que incluso él me pone aquí cuáles celdas tengo con ese nombre. Entonces, el valor que esté acá me lo va a jalar inmediatamente aquí. Entonces, ahí me lo está jalando obviamente en número. Recuerden que Excel todo lo ve como número, pero si yo le cambio el tipo de valor a esa celda de número, se lo cambio a fecha, entonces me va a jalar lo mismo. Tal vez necesito ese valor o ese nombre o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? ¿Qué es lo que hace uno? Por ejemplo, pongámoslo así, yo en el curso. Yo me hago una tabla con la información de ustedes y lleno los nombres a un lado. Hago otra hoja donde voy a poner las calificaciones de la tarea número 1. Y en otra hoja
las calificaciones de la, de la tarea 2 y en la otra hoja las calificaciones del examen 1. Entonces, ¿para qué voy yo a copiar el nombre de ustedes en una hoja y en otra hoja y en otra hoja? Yo mejor le digo a Excel, ok, lleno la primera y a la otra le voy a decir, usted va a ser igual a lo que tenga la primera. Y a la tercera le voy a decir, usted va a ser igual a lo que tiene la primera también. Entonces, en el momento que yo modifique la primera, automáticamente se va a actualizar en todas las celdas que yo guarde eso. Entonces, por ejemplo, aquí yo en lugar de la fecha, coloco un nombre, un texto o lo que sea. Como yo le dije a ella que va a ser igual a esta celda de aquí, entonces ella automáticamente se actualiza. ¿Ok? Entonces, por eso es que en Excel, cuando yo llamo una función, tengo que ponerle el paréntesis para que Excel sepa que es una función y no que estoy llamando una celda. Entonces, volviendo a la función original o la que estábamos en un principio, y también el símbolo de igual que es vital, ¿verdad? Para decirle a Excel, voy a insertar una función. Si yo aquí pongo contará, esto jamás lo va a contar como una función. Igual contará, abro paréntesis, cuénteme los nombres. Entonces él me va a contar todos los nombres de la tabla jueves. Punto. ¿Qué pasa si yo aquí pongo igual contará? Abro paréntesis y marco los de este lado. Como esto no es una tabla, no lo está reconociendo como campo ni nada, entonces simplemente me pone un rango. De C5 a C11. Esa es la diferencia. Hace lo mismo, hace lo mismo. Pero, ¿qué diferencia tenemos? Por ejemplo, yo aquí voy a insertar una persona nueva. Voy a decirle que voy a insertar Francisco. ¿Ok? Jala el, ¿cómo es que se llama? El formato. Aquí, que la regla de validación no me la jaló. Entonces, si yo agarro y copio esto hacia abajo, me está copiando, ok. Ahí me copió el valor o la regla de validación. Empezamos a llenar las notas. 70, 90, 50. El Excel 2021 jaló esta función de promedio. Las versiones anteriores no lo hacía, pero igual es un poquito más tedioso. Vean que aquí no me jaló, por ejemplo, en los bordes de abajo. Entonces yo tengo que venir y ponerle los bordes de abajo para que sea igual. Esta de aquí, ¿cómo hago yo para que tenga el mismo formato? Puedo utilizar este botón de copiar formato o, en su caso, copio hacia abajo para que copie también el formato. Ahora, en la tabla declarada como tal, le doy tabulador y automáticamente se creó toda una línea nueva. ¿Por qué? Porque es una tabla, es una base de datos. Entonces yo aquí coloco Francisco y ojo, vean que aquí siguen habiendo 7 estudiantes, que esta es donde yo estoy contando esta tabla. ¿Qué pasa si yo quiero que me cuente también a Francisco? Y tengo que modificar la función. Pero en esta, como yo le dije que me va a contar todo el campo nombre, si ese campo nombre crece 100 campos para abajo, él los va a tomar en cuenta. Esa es otra de las grandes ventajas. Entonces, aquí podemos ver, yo no voy a tocar nada de acá y escribo Francisco. Donde yo me paso, vean que automáticamente aumentó 1. Entonces, de todas las ventajas que hemos visto que tiene declarar una tabla de Excel como tabla, esta es una más. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Ahorita vamos a contar más. Vean, por ejemplo, las notas ingresadas. Yo le dije acá que cuente, ojo, vean lo que dice. Presiono F2. Cuénteme de la tabla notas, de la nota 1 hasta la 3. Y yo agregué una nueva. Entonces la va a tomar en cuenta. Si yo hubiera hecho ese contar, aquí a este lado tengo que venir y modificar la función porque el rango cambió. Entonces yo aquí pongo. Voy a poner lo mismo al otro lado, 70, vean que de una vez actualiza a 22, 90, 23 y 50. Listo. Entonces, él automáticamente va creciendo. ¿Ok? Ahora, vamos a utilizar una función nueva que se llama contar.si.
Cuando estamos hablando en Excel de un sí, es un sí condicional. No es un sí de afirmación, sino de condición. Si usted me da ese lápiz, yo, ok. Entonces, para que entendamos el concepto y el contexto de el sí. Entonces, yo aquí voy a sacar una función, voy a ponerlo a este lado, o a este lado para ir en orden. Cantidad de mujeres. Quiero que Excel me calcule o me cuente cuántas mujeres hay. Y por consiguiente, aquí abajo vamos a poner cantidad de hombres. ¿Ok? Entonces acá voy a llamar la función, que esta función ya va a contener dos criterios. ¿Qué es criterios? O sea, dos datos que ocupa. ¿Ok? Hemos visto puras funciones que o no tienen, como la de hoy, que está acá, no tiene ningún criterio, simplemente dejará la fecha de hoy. Y tenemos otras que lo único que ocupan es su criterio. Por ejemplo, promedio, lo único que necesita es pues el rango. O cuáles son las que yo quiero contar. El contar solo tiene un rango. Cantidad de estudiantes, solo un rango. Entonces, solo tienen un criterio. En cantidad de mujeres, voy a llamar a contar punto sí. Abro paréntesis, todo pegado. Vean lo primero que me pide. ¿Cuál va a ser el rango de donde yo voy a contar? Entonces yo marco esta columna de acá. Vean cómo aquí abajo, observen donde se está haciendo la función aquí abajo, me lo pone como un rango normal. ¿Por qué? Porque tal vez yo quiero contar únicamente estos espacios. Pero en el momento que yo selecciono toda la columna, él convierte el rango, ahora sí, al campo. Ok, este usuario lo que quiere es contar todo el campo. Si tiene 200, 500, 1000 o simplemente 5 registros, él va a contar eso. Entonces, cierro paréntesis, perdón, ya tenemos el primer criterio que es el rank. Los criterios yo tengo que separarlos con punto y coma. Solo en versiones ya muy viejas, 2003 para atrás, de Excel, los criterios se separaban con coma. Del 2013 para acá, todas son con punto y coma. Entonces presiono punto y coma y vean cómo ahora se me resalta acá donde dice criterio. El criterio es en qué quiero que se base para contar. Entonces, si yo le digo a él, yo quiero que me cuente cuántas mujeres hay, entonces tengo que decirle, ok, cuénteme en esta celda de aquí, donde dice mujer. Entonces, abro paréntesis, escribo mujer, perdón, abro comillas. ¿Y por qué abro comillas? Cuando nosotros trabajamos con valores, como un número, yo simplemente pongo ahí un número. Si yo quiero que cuente texto, algo que se base en un texto, tengo que ponerlo entre comillas, porque si yo no lo coloco entre comillas, va a pasar lo mismo de hace un rato, de lo que hicimos acá, que va a ir a buscar una celda que se llama mujer y no existe una celda que se llama mujer. Hay celdas que contienen la palabra mujer, pero no se llaman así. Cierro paréntesis y le doy enter. Entonces vean que hay 4 mujeres. Que tengo 500 registros, 1000 registros, aquí él me los va a contar siempre. En la cantidad de hombres vamos a hacer lo mismo. Igual contar punto sí, abro paréntesis, selecciono el rango, punto y coma, y entre paréntesis coloco la palabra hombre. Entonces de esta forma también le ayudamos a Excel con el hecho de haber puesto aquí una regla de validación, estoy eliminando errores, porque si yo, por ejemplo, aquí puse a alguien a llenar esto y escribió hombre y se le fue la H, o se le fue y escribió, le puso W, o no le puso la E al final, ya esto me va a dar datos erróneos acá, porque no lo va a contar. En cambio, al yo limitar esta celda a únicamente hombre y mujer en mayúscula, punto, me va a agilizar un montón. Entonces, esa es la ventaja de utilizar la validación de datos. Entonces, vean que ahí hay 3 hombres. En el momento que yo agregué a él como hombre, me lo va a contabilizar y ya me puso 4.
¿Ok? Entonces vean cómo podemos utilizar un montón de funciones acá. Vean que ya hemos visto 5 funciones. ¿De qué otra forma puedo utilizar yo el contar puntos y? Yo, por ejemplo, quiero sacar cuántas notas rojas hay ahí. ¿Ok? Entonces yo voy a utilizar el contar puntos y. ¿Por qué? Porque quiero que se base en algo para que me cuente. Entonces vamos a ponerle primero aquí el título. Cantidad de notas. Vamos a ver, reprobadas. Vamos a ponerlo así. Aunque reprobado es que ya perdió el año, pero no importa. Cantidad de notas reprobadas. Entonces, se supone que nosotros, al menos en el colegio, tenemos que tener una nota 70 o menor. Ok, entonces acá, en cantidad de notas reprobadas, voy a llamar a contar puntos y, abro paréntesis, voy a marcar el rango de todas las notas, no hace falta, o bueno, podemos hacerlo con promedio, ahí sí es válido. O sea, de todas esas notas, cuénteme, porque yo puedo poner todo esto, ¿verdad? O incluso puedo poner todo, pero es un dato que no me sirve porque son diferentes. Desde aquí, de los promedios, cuénteme, punto y coma, en todas las notas, y vamos a ponerlo así, abro comillas, menor a 70. Cierro comillas, cierro paréntesis. Eso significa, si nosotros nos acordamos de que la boquita se come al pez más grande, entonces ese es el símbolo de menor. Entonces él me va a contar todas las notas que hayan acá en este promedio. Vamos a cambiarle aquí y le voy a poner cantidad de promedios y le voy a poner reprobados. Hay dos. Resulta que este no era 80, 90, sino 85. Ya le dio menos de 70. Entonces vean cómo él aquí me coloca ya una tercera nota. ¿Ok? Entonces vean que yo puedo utilizar el contar puntos y de muchas formas. Contará cuenta cualquier valor, nada más que la celda no esté vacía. Y el contar es únicamente para números. Entonces ya aquí, bueno, podemos ver de muchas formas esto. Ok, resulta que yo quiero que esta celda de acá tenga una numeración. Yo quiero que cada estudiante tenga un numerito aquí a la izquierda. Entonces, ¿cómo hago yo? Porque ya hice la tabla, incluso lo vamos a hacer en las dos formas. Ya hicimos la tabla. Hijo, puche, ¿cómo hago yo para agregarle aquí una celda que va a tener un número? Entonces yo voy a darle clic derecho a la columna donde va a estar, la columna que va a estar a la derecha que yo inserte. Y le doy clic derecho a la C, a la columna. Columna me refiero no de la tabla, sino de toda la hoja. Y le doy insertar. Entonces vean cómo me insertó una columna nueva. ¿Ok? Eso sí, me corrió todo el millón y resto de celdas que comentamos la vez pasada que tenía esta columna, me las corrió hacia la derecha. Todas esas celdas. Si yo hago lo mismo acá, en esta tabla que también ocupamos, insertar una columna nueva, clic derecho y le doy insertar, pues Excel me va a hacer exactamente lo mismo. Me va a correr hacia la derecha el millón de celdas que tenía antes la columna M, me la corrió hacia la derecha. Pero, voy a darle control Z, pero yo puedo decirle a Excel que me agregue exclusivamente una columna en la tabla, no en toda la hoja. Entonces yo vengo acá arriba, entonces ahí para que apunten una ventaja más de utilizar tablas, le doy clic derecho aquí, vean que donde yo posiciono el puntero del mouse acá arriba se convierte en una flecha negra viendo para abajo. Le doy clic derecho, insertar columnas de la tabla a la izquierda y vean cómo no me corrió todo el resto de cosas, únicamente me corrió las celdas de esa tabla. Entonces ya aquí tenemos una columnita nueva. Aquí vamos a utilizar un truco, porque digamos, si yo quiero ponerle número a cada uno de estos nombres,
vamos a utilizar el concepto de la lista que hicimos acá. Entonces, coloco el 1, coloco el 2, ojo que tiene el formato de esta celda de aquí. Voy a marcar la columna y le voy a quitar este formato, que es este de aquí. Vamos a quitarle, no tenemos botón de, voy a quitarle primero que nada el combinar y centrar. No, ya me hizo un desorden. Vamos a decirle acá que yo quiero que me quite esa alineación. Vamos a ver de qué forma lo hago más fácil. No hay un botón que me lo quite. Para quitar esa alineación de acá, al parecer no aparece acá. Entonces tengo que ir a este submenú que tiene este cuadrito de herramientas de alineación. Y aquí yo le voy a decir que el texto va a ser 0 grados. O sea, el texto normal. Le doy a aceptar. Ya me acomodo los números. Les voy a cambiar un poquito el formato. Les voy a quitar la negrita. Y ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer esa lista más grande? Recuerden que si yo copio el 1 hacia abajo, me va a copiar únicamente el 1. Pero si yo selecciono el 1 y el 2 y arrastro hacia abajo, entonces él va a copiar y ahora sí va a aumentar de 1 en 1. Entonces me va a agregar los registros. Ojo que aquí lo estoy haciendo a mano. Entonces aquí llegamos hasta Francisco. Yo quiero copiar este formato de acá. Utilizamos el botón de copiar formato, lo utilizo aquí y listo. Eso vamos a centrarlo. Ya tenemos el número. Quiero esa celda, esa columna no es tan importante que esté tan grande. Entonces recuerden que yo puedo cambiarle el ancho a la columna. Y si simplemente le doy doble clic acá, ella se va a ajustar al valor más pequeño. Listo. Ahora, ¿qué pasa si yo agrego una persona nueva aquí? Ok, ya vean que aquí me va a llegar a esto. Entonces yo quiero insertar una fila nueva entre 13 y 14. Una fila nueva en Excel. Le doy, así como lo hacemos acá en la columna, le voy a dar clic derecho al 14 y le doy insertar. Que ya jale todo las 65,000 columnas que tiene esa fila, las corrió hacia abajo. Entonces, acá, si yo agrego una persona, tengo que ir agregando el número a mano, aquí para abajo. Entonces, nosotros, voy a hacerlo un poquito más ancho. Nosotros podemos, y esto es un truco vacilón, yo puedo decirle a Excel que me vaya agregando los números aquí conforme yo voy agregando personas. Entonces, es una función que, vamos a ver, se construye de la siguiente forma. Vamos a ver. Coloco igual, obviamente. Voy a llamar una función que se llama secuencia. Secuencia lo que hace es devolverme los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Entonces, acá, lo único que tengo que decirle a secuencia es, y ojo, yo puedo combinar también las funciones. Voy a llamar una función que ya la utilizamos, que se llama, ya se me fue, igual secuencia, hay paréntesis, contará. Sigamos acá arriba, porque aquí ya la celda como que se me está desordenando. Sigamos aquí. Contará. Entonces yo necesito que me cuente todos estos valores de aquí. Ok. Cierro el primer paréntesis, cierro el segundo y le doy Enter. Entonces vean que aquí dice, bueno, la fórmula ha devuelto varios valores que hemos desbordado en las celdas de adyacentes. O sea que no cabían. Entonces vean cómo él automáticamente genera la numeración. Pero ¿dónde está la magia? Si yo, por ejemplo, más, voy a borrar aquí esos valores. Vean que como yo eliminé los nombres, los numeritos que están a la par se borran.
¿Por qué? Porque no he agregado un nombre. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí escribo José, que estaba antes, vean cómo se le pone el 6. Jimena, se coloca el 7 y Francisco también. En este lado, vean que la columna, todas las columnas, cuando yo aquí, vean que no tiene un título, que de hecho se ve feo, pero a este lado, como lo declaramos como tabla, cada campo de estos tiene que tener un nombre. Entonces, aquí yo voy a utilizar un nombre que se llama, le vamos a poner aquí número, qué sé yo. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Entonces, en número, incluso le voy a poner mejor el símbolo numeral para dejarlo más pequeño. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerlo así. Igual, llamamos el mismo secuencia, paréntesis contará, abro paréntesis, y le voy a decir el rango. Entonces, vamos a marcar, no importa, de aquí para arriba. Vean que aquí lo que me está poniendo es cuál es, perdón, era aquí, eran los nombres. Básese en los nombres. Entonces, él lo que va a hacer es que va a ir contando de uno en uno y va a ir haciendo un número de secuencia de acuerdo a los nombres que están ahí. Entonces, cierro los dos paréntesis y le doy Enter. Entonces acá, ok, me está diciendo desbordamiento. Vamos a ver qué significa esto. Desbordamiento es que la función no está dando el resultado que esperamos. ¿Qué pasa si yo modifico esto? Vamos a ver, porque pueda que no funcione. Vamos a ver. Interesante. Hay algún error que me está jalando y es porque ella es una tabla. Vamos a ver. Secuencia, dice que devuelve una secuencia de números. Para no me va lo mismo. Vamos a ver, sí, es que el objetivo de esta es que haga lo mismo, pero me está dando un problema por el hecho de ser tabla. Incluso les iba a decir yo acá que si yo, por ejemplo, aquí quisiera poner que diga así, que tenga una N y después el número, como que diga N1, incluso yo puedo hacer esto y lo arrastro hacia abajo y me va a poner una N a cada uno. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, en esta de acá, que me le coloque la N a la izquierda, entonces yo tendría que poner entre comillas N, porque si no, entonces va a llamar una celda que se llama N. Le dejo un espacio también ahí, el espacio forma parte también, y utilizo el famoso ampersand de aquí, porque es N y la secuencia. Entonces yo le doy Enter y vean cómo automáticamente me lo cambió. En este, no sé por qué me está dando ese fallo. Vamos a hacer lo mismo. A ver, N. Voy a dejar un espacio. Ampersand. No, me está dando error aquí. Vamos a ver. Me queda de tarea investigar por qué. Porque es exactamente lo mismo de acá. Nada más que por el hecho de ser tabla. Hay que ver por qué es. Ok. Bueno, ya podemos hacer una lista, digamos, automática. En el caso de que yo haga un registro nuevo en ella,
va a jalar y aquí me pondría el número que sigue automáticamente. Ok, de eso se trata, de automatizar. Ok, de hecho lo vamos a utilizar después cuando hagamos otro ejemplo de y viendo más opciones. Lo que vamos a ver para, digamos, aquí vamos a poner secuencia, esa función de secuencia. ¿Qué pasa si yo quiero saber también aquí cuál es la nota más alta? Una función sumamente la más fácil de todas. Nota más alta. Yo quiero saber cuál es no la nota, pongamos el promedio más alto. Y en promedio más alto voy a llamar una función que se llama max, de máximo. Abro paréntesis, simplemente le marco el rango. Vean que la ventaja, ¿verdad? No es un promedio, no es un rango, sino todo un campo, sea cual sea el tamaño de él. Cierro paréntesis. Y la nota más alta es 80.3. Podemos utilizar también cuál es el promedio más bajo. Y llamamos la función que se llama min, de mínimo. Selecciono el rango. Cierro paréntesis. Y la nota más baja es un 60.7. Si yo quiero quitarle estos decimales, aquí tenemos estos botones acá arriba, donde yo le quito decimales o le pongo el número. Si yo, por ejemplo, necesito solo con uno, ahí está. Vamos a agregar esas dos funciones sumamente útiles y sencillas. Max. Ok, entonces son funciones muy sencillas que nos facilitan la vida. Ok, vamos a trabajar ahora con el famoso formato condicional. ¿Qué significa el formato condicional? Eso significa que Excel le va a agregar o le va a poner un formato a la celda de forma que dependa de algo. O sea, depende del contenido que tenga, le va a poner un formato. Entonces, por ejemplo, yo aquí quiero que, por ejemplo, donde diga la palabra hombre, lo ponga en verde, donde diga la palabra mujer, lo ponga en azul. Un ejemplo. Entonces, yo vengo aquí, selecciono las celdas a las que le voy a aplicar el formato condicional. Vengo acá donde dice, en la pestaña de inicio, en la principal, digamos. Voy al botón de formato condicional y como es la primera vez, le voy a decir donde dice nueva regla. En nueva regla, vamos a, bueno, este es para ponerle como un sombreado. Vamos a verlo ahorita diferente. De otra forma, vamos a utilizar la segunda opción que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Entonces acá es donde nosotros establecemos qué formato quiero que le ponga de acuerdo al contenido. Entonces, valor de la celda. Estamos hablando de números. Entre tal y tal. Cuando está entre este y este, entonces póngale este formato. Y aquí lo escogemos. Podemos escoger también texto específico, una fecha, por ejemplo, ayer, en los últimos mes siguiente, esta semana, qué sé yo. Todo eso podemos ponerlo de acuerdo a fechas. Celdas en blanco. Resulta que yo, eh, digamos que esto es una sala de cine, donde aquí tenemos los campos, y yo quiero que el campo que esté vacío, porque nadie lo ha comprado, que me lo ponga en color rojo, que me lo sombree en color rojo. Entonces, de una forma más gráfica, yo me doy cuenta cuáles espacios están vacíos. Incluso, aquí podemos utilizar también, ahí lo que hice fue cancelar. Hay una función que se llama contar blanco. Contar punto blanco. O sea, yo quiero que me cuente cuántas celdas hay en blanco. Por ejemplo, yo le voy a decir aquí, cierro paréntesis, hay 6 celdas en blanco en ese rango. Entonces yo, por ejemplo, quiero saber cuántos espacios disponibles tenemos en el cine. Me diría que 6, porque están en blanco. Vuelvo al formato condicional, a este lado. En el formato condicional, en este caso, sí, prácticamente lo mismo. Selecciono los de género, formato nueva regla, escogemos la segunda opción,
Y le voy a decir acá que coloque en el texto específico que contiene, que no contiene. O sea, yo, por ejemplo, necesito, eh, no sé, todos los apellidos Mora. Entonces yo pongo que contiene Mora. Necesito todos los que no contienen, por ejemplo, San Juan. Digamos que yo necesito hacer una lista de todas las personas que no son de San Juan. Entonces marco la opción que dice no contiene, que empieza por ejemplo, necesito que me cuenten todos los nombres que empiezan con la letra M, ¿ok? O que termina por. Entonces vean todos los valores o todas las opciones que podemos hacer con el texto. Entonces le voy a decir contiene y aquí escribo la palabra que necesito que contenga, que es mujer. ¿Y cuál formato quiero que me establezca? En las celdas que yo seleccioné, donde diga mujer. Entonces acá le doy clic al botón de formato y aquí podemos hacer los cambios. El tipo de letra viene desactivado, el tamaño también, no son valores que podemos cambiarle a la celda, pero sí, si yo necesito, por ejemplo, que aparezca negrita y con un color azul. Así se vería. ¿Ok? Incluso podríamos poner un relleno, pero vamos a dejarlo así. Le doy a aceptar, aquí me da la vista previa, le doy de nuevo a aceptar y en todas las celdas que diga mujer, las va a poner en azul. Ahora, si por ejemplo yo cambio este valor de mujer a hombre, obviamente le quita el formato condicional. Esa es la ventaja. Él se basa en tiempo real en lo que diga la celda exactamente. Vamos a dejarlo como estaba. Y vamos a hacer ahora una nueva regla, pero para los hombres. Seleccionamos, formato condicional, nueva regla. Selecciono la segunda opción, igual, igual. Texto específico que contenga la palabra hombre. Y hombre lo vamos a poner, digamos, en cursiva, negrita, cursiva y color verde. Aceptar, aceptar. Y donde diga hombre lo va a poner en verde. Donde diga mujer lo pone en azul. ¿Ok? Vamos a decirle a Excel que todas las notas donde haya un número menor a 70 que lo ponga en rojo. Entonces selecciono todas las notas, me voy a formato condicional, nueva regla, segunda opción, y aquí sí tenemos que tener los valores. Entonces, por ejemplo, aquí dice valor de la celda, y aquí en las opciones voy a escoger menor que. Si yo necesito que me incluya el 70, entonces yo pondría acá menor o igual que, pero el 70 ya es aprobado. Entonces voy a dejarlo menor que. O sea, 69.99 lo pone en rojo. 70 no lo pone en rojo. Menor que y colocamos acá el 70. ¿Qué formato queremos ponerle? Color rojo, negrita. Aceptar, aceptar. Y vean cómo automáticamente en todas las notas, para nosotros es más fácil controlar. Yo, por ejemplo, esa tabla se veía normal, aquí la podemos ver normal. Pero si la vemos de esta forma, vamos a ver que hay un montón de notas rojas. Entonces hay que ver qué se hace. Esta nota que está roja, de un pronto a otro sí pasó. En el momento que pongo un valor diferente a lo que dice el formato condicional, le va a quitar eso. ¿Ok? Igual con los promedios, porque nosotros los promedios también los seleccionamos. ¿Qué pasa si yo quiero modificar una regla? Entonces yo vengo aquí de nuevo, formato condicional, y en lugar de nueva regla, le doy donde dice administrar reglas. Entonces aquí, vean que tenemos varias formas de ver las reglas de esta hoja. Por ejemplo, dice aquí selecciona mostrar reglas de formato para y dice selección actual. Y ahorita lo único que estoy seleccionando es esta nota de acá.
Entonces esa nota tiene tiene esa regla. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo le digo que quiero que me muestre todas las funciones, todo el formato condicional de esta hoja? Entonces vean que me agrega también los del género y el hombre, del género, perdón, y bueno, que contenga hombre y mujer. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, modificar hombre, quiero ponerle otro color, entonces yo vengo acá, ya sea que le dé doble clic o que le dé donde dice editar regla. Incluso puedo borrarla o desde acá generar una nueva. Le doy editar regla, voy a cambiar el color, voy a poner un amarillo, aceptar, aceptar, y le doy, si yo quiero digamos, aplicar la regla, pero no salirme de acá, en lugar de aceptar, le doy a aplicar. Entonces vean como aquí automáticamente me colocó en amarillo donde dice on. Esto que está aquí son los rangos a quien se los va a aplicar. Por ejemplo, eh, ahorita ignoremos esos simbolitos de dólar, después vamos a explicar qué significan, pero si quitamos los símbolos de dólar, diría de F5 hasta I12. Y vean que incluso me lo está marcando acá. Desde F5, que es esta de acá, hasta la I12. Esta otra regla me la va a aplicar desde E5 hasta E12. Entonces le doy clic y aquí me lo marca. Y con la otra también. Entonces de esa forma nosotros podemos cambiar o editar las reglas. Vamos a agregar otro tipo de formato condicional. Por ejemplo, a este promedio le voy a poner uno de barras. Aparte de esta regla. Entonces vamos a darle y no voy a seleccionar nada. Formato condicional, barra de datos, ojo que no le voy a decir, incluso puedo decirle nueva regla y vamos a ver aquí, aparecen otras opciones, voy a darle de nuevo, formato condicional, barra de datos, aquí yo tengo que haber seleccionado primero los valores, por lo tanto selecciono promedio, barra de datos y aquí simplemente escojo un color, por ejemplo, me gusta, vamos a ver, ese amarillo, bien chillante. Le doy clic y de esta forma, dependiendo de las notas, por ejemplo, vean cómo entre más pequeña es, entre más baja es la nota, pues la barra menos se rellena. Entonces gráficamente me da algo. Incluso si uno quiere, no le pone este otro formato y solo se basa en el de barras. Ese formato de barras yo lo puedo modificar. ¿Por qué? Porque aquí se está basando en la más alta y en la más baja. Yo puedo ponerle el rango de 0 a 100. Entonces aquí le doy a administrar reglas, ojo que tengo seleccionado. En administrar reglas, aquí me aparece barra de datos. Entonces le doy doble clic o aquí donde dice editar. Y aquí es donde yo le digo en qué quiero que se base. Por ejemplo, eh, ¿cuál es la barra que yo quiero más corta? Entonces, si yo, por ejemplo, pongo aquí valor más bajo y aquí pongo el valor más alto, vean lo que va a pasar. Le voy a dar a aplicar. Entonces, el 60, que es la barrita más baja, y pues no le relleno nada. Y el 80, que es la más alta, pues la rellena toda. Entonces se basa en esas dos. No me sirve. Yo quiero que ponga la nota entre 0 y 100. Entonces aquí en lugar de valor más bajo, voy a poner un número, porque también puede ser porcentual o utilizando una fórmula. ¿Ok? Entonces vean que estaban en automático hace un rato. Le voy a decir número y aquí voy a escribir el número, que sea el 0. O sea, si aquí hay una nota de 0, estaría vacía. Y en el valor, en la barra más larga, voy a poner también el número y voy a poner que la barra más larga sea un 100. Aquí podemos escoger el borde, podemos escoger un borde, perdón, un color, un borde,
Dice que relleno sólido, podemos escoger un degradado, veanlo acá. Voy a dejarlo en sólido. ¿Cuál es el color del borde? Todo. Le doy a aceptar, aplicar, y ahora sí, ella podemos ver que la nota 60 es la más baja y que incluso está cerca de la mitad porque está más cerca del 50. Entonces, de esa forma yo modifico los, las barras. Ok, le voy a dar a aceptar. A las de este lado, yo voy a ponerlo, voy a hacerlo por rangos y vamos a utilizar otro formato condicional. Aquí, seleccionando las notas, únicamente la nota 1, 2 y 3, voy a agregar en formato condicional, en lugar de barras, pueden ser escalas de color que no, yo no lo veo muy funcional. Simplemente yo le digo, bueno, entre más rojo es porque más alta la nota, o entre más azul es que está más alta. Entonces él se basa en tonos, no es muy agradable, no es muy útil para nosotros. Aquí puedo utilizar esto que dice conjuntos de iconos. Entonces yo voy a utilizar, por ejemplo, este de acá. ¿Ok? Con solo que yo le dé enter, vean lo que hace él. No sé en qué rangos se está basando, pero lo colocó así. Donde las notas más bajas las está colocando, vean que 40, 50 las pone en rojo, anaranjado como entre 60, 70, 79, ya a partir de 80 ya los empieza a poner en verde. Yo puedo modificar eso. Entonces voy a seleccionarlos de nuevo, formato condicional, administrar reglas, y acá vean que ya puedo escoger esta tabla, porque Excel sabe que es una tabla, y le doy a editar. Entonces, en editar yo puedo decirle, ok, para el iconito verde, que yo incluso puedo seleccionar otro acá, yo quiero que lo ponga cuando el valor es mayor o igual, y le voy a poner acá 90. Y este tipo porcentual lo voy a cambiar por número, porque si no, entonces él haría como una, pasar el número a porcentaje y ya no es el valor que me da. Entonces en número le voy a poner que cuando sea mayor o igual a 90, que lo ponga en verde. Cuando es menor a 0 y mayor o igual, digamos, podemos ponerlo así, porque él va por rangos. 70, porque ya aquí ya pusimos 90. Entonces, entre 70 y 90 lo va a poner en este color amarillo. Y bueno, aquí me paso entre las celdas para que se actualice eso. Y cuando la nota, veanlo aquí, es menor a 70, vean que él calculó y yo no, aquí no le cambié nada, porque él se basa primero en estos dos rangos. Simplemente me deja este de último. Donde haya un valor menor a 70 lo pone en rojo. Le doy a aceptar, aplicar y vean lo que pasa. Entonces, solo hay 3 notas que son mayores a 90, entre 90 y 100. Le pongo 90, vean cómo me lo coloca en verde inmediatamente. Y todas las notas que están en rojo o que son notas digamos, reprobadas, las pone en rojo. Y lo que está entre 70 y 90 lo pone en amarillo. Entonces vean que uno puede aplicar de varias formas el formato condicional. Ok. Y podemos basarnos en texto, podemos basarnos en datos como números. Vamos a poner esto acá arriba. ¿Qué nos falta? Vamos a ver acá. Formato condicional ya lo vimos. Incluso aquí podemos decirle que borre reglas. Yo prefiero darle en administrar. Y le voy a decir, ok, si yo marco acá donde dice que me muestre todo lo de la hoja, vean que me está desglosando el formato condicional o las reglas que nosotros creamos para toda la tabla. Y aquí con sus respectivos rangos. ¿Hacia quién se les aplica? Si yo quiero, por ejemplo, que esta regla de que todo sea menor a 70 se aplique a toda la hoja, de cambio aquí
el rango al que quiero aplicar. Ok. De esa forma nosotros hemos visto varias cosas, ¿verdad? Hemos visto funciones muy sencillas, el famoso formato condicional, validación de datos, etcétera. Ahora vamos a ver, digamos que una de las funciones más útiles que existen no es tan complicada una vez que la entendemos, es de las más utilizadas y ustedes se van a dar cuenta por qué, que es la famosa función del sí. ¿Ok? La función del sí, que les repito, no es una función de sí de afirmación, sino eh, de condición. Si pasa esto, si esto se cumple, haga esto. Y si no, haga lo otro. Así de sencillo. El sí está compuesto por una condición. ¿Qué quiero que haga si se cumple esa condición? ¿Y qué quiero que haga si no se cumple la condición? Entonces, en nuestra vida, desde que nosotros nos levantamos en la mañana, todo se basa en decisiones. ¿A qué horas me levanto? ¿A qué horas desayuno? ¿Qué me pongo? ¿Me baño ya? ¿Me lavo el pelo? Todo eso se basa en decisiones. Entonces, en Excel y en toda la parte de informática también es muy utilizado. ¿Qué vamos a utilizar o de qué forma vamos a utilizar nosotros aquí el sí? Yo quiero que Excel me diga acá, que me coloque la palabra aplazado o aprobado de acuerdo a lo que diga el promedio. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a empezar a construirlo. Igual sí. Vean que aquí tenemos varios tipos de sí, ¿verdad? Que vamos a ver uno más adelante. Los demás se usan muy poco. Sí, abro paréntesis. Y vean que lo primero que me dice es prueba lógica. ¿Cuál va a ser la pregunta? ¿En qué me voy a basar? Entonces, para que se den una idea, yo estoy organizando un baile, tengo un oficial de seguridad en la puerta, le digo, solo mayores de edad pueden entrar. Entonces, ¿qué es lo que hace el oficial? Él le pregunta a cada persona que entra, digamos que las personas son sinceras, ¿verdad? Nadie miente. Entonces, dice, usted es, tiene 18 años o más. Si la persona le dice que sí, o sea, si se cumple la condición, entonces pasa. No se cumple, no puede pasar. Así de sencillo. Podríamos plantearlo de otra forma. Que yo le diga a él, bueno, solo de mayor a 18 o igual o mayor a 18 pueden pasar. Entonces el guarda podría decir, usted tiene menos de 18 años. Si le dice que sí, entonces no entra. Si le dice que no es menor de 18, entonces pasa. Entonces vean que yo puedo plantear las condiciones de varias formas. Entonces, ¿cuál sería la prueba lógica acá? ¿Cuál sería la condición? Si la celda que tiene el promedio, vean que yo la selecciono, es menor a 70. Esa es la pregunta. Si la celda no es un 15, ¿verdad? Es I5. Si I, y lo podemos ir leyendo en palabras nuestras. Si I5 es menor a 70, entonces es como le diría yo el punto y coma que hacemos, que utilizamos para separar el criterio de la prueba del valor sí verdadero. ¿Qué es lo que yo quiero que haga Excel si en esta celda hay un valor menor a 70? Entonces yo lo que quiero que haga es que me coloque entre paréntesis la palabra reprobado. Y lo pongo entre comillas porque si no va a llamar una celda que se llama reprobado. Ya depende de lo que nosotros ocupemos. En ese valor sí verdadero, yo puedo meter lo que quiera. Llamar otras funciones, hacer un cálculo matemático, trabajar con texto. En este caso, únicamente lo que necesitamos es que coloque la palabra reprobado. Entre comillas. Si no, es como se lee el segundo punto y coma. ¿Qué pasa si no es menor a 70? Quiere decir que es igual o mayor. Entonces coloque la palabra aprobado. Cierro comillas, cierro paréntesis como todas las funciones y le doy enter. Entonces vean que puso aprobado.
necesito replicar esta función a todas las demás. Entonces arrastramos hacia abajo, copiamos, él hace el cálculo en cada una y vean que aquí tenemos un reprobado. ¿Qué pasa si este en lugar de 100 es un 90? Vean cómo automáticamente colocó en rojo la nota, porque yo le dije que la colocara en rojo cuando tenía números menores a 70. Automáticamente la palabra reprobado aparece. Entonces vean cómo nosotros con una función condicional ya resolvimos de que él me diga si la persona pasó o se quedó. De este lado vamos a hacer lo mismo, pero vamos a plantearlo de otra forma. En lugar de que preguntemos si la celda de la par tiene una nota menor a 70, aquí lo vamos a hacer con las mayores. Entonces, igual, llamamos al sí, abro paréntesis, ¿cuál va a ser la prueba lógica? Que el promedio, y vean que él me está poniendo este arroba, significa que ese campo promedio se refiere a todos, o sea, se lo va a aplicar a toda la columna. Prueba con promedio mayor o igual, porque yo necesito que me incluya también el 70, un estudiante ya con 70.0 para arriba ya aprobó. ¿Qué pasa si ahí hay una nota mayor a 70? Entonces, coloque la palabra aprobado. Cierro comillas. Si no, ¿qué pasa si no es mayor o igual a 70? Quiere decir que es menor. Por lo tanto, coloque la palabra reprobado. Cierro comillas, paréntesis y listo. Y recuerden que vean que él, como es tabla, lo va a poner en todas por igual. Y vean cómo aquí puso automáticamente reprobado los que tenían una nota menor a 60. Entonces vean lo bonito de trabajar eso. Yo quiero que me sombree los reprobados aquí. ¿Quiénes se quedaron? Quiero que me ponga en rojo, donde diga la palabra reprobado. Entonces aquí vamos a agregarle una nueva regla a esto de acá. Nueva regla, segunda opción, valor de la celda, no, vamos a trabajar con texto. Texto específico que contiene la palabra reprobado. Tiene que ser exacta para que lo utilizamos acá. A veces falla hasta incluso si es en minúscula. Pero aquí un espacio. Yo coloco aquí en esta palabra aprobado un espacio que no se ve y aquí en aprobado no lo contemplo, pues no lo va a reconocer. Aceptar. Ok, me faltó poner administrar, no le puse formato. En lugar de venir a cambiar el color a la letra, vamos a ir donde dice relleno y le voy a poner un color rojo. Aceptar, aceptar y aceptar. Entonces, donde diga la palabra reprobado, lo va a poner en rojo. Resulta que este muchacho tiene aquí nota 92. Entonces, vean todo lo que cambia con solo yo cambiar esa nota. Aquí me le puso el icono verde porque le habíamos puesto que las notas mayores a 90 las pusiera aquí con verde. Aquí, bueno, ya aprobó, puso la condición de aprobado y le quitó el sombreado rojo. Hay un tipo de regla que vamos a ver más adelante que es que de acuerdo, por ejemplo, yo puedo decirle a Excel que depende de la nota que esté acá, toda la línea se ponga en rojo. Y eso es que yo puedo decirle a Excel aquí, nueva regla, y sería en la última opción que dice utilice una fórmula para que determine las celdas a las que se le va a aplicar formato. Es un pelito más complicado, pero de acuerdo a una fórmula, el resultado se va a ver en el formato. Ok, ya utilizamos el famoso sí. Vean que se puede plantear de varias formas. Ok, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, acá utilizar, vamos a agregarlo aquí, no, en esta de acá para no modificar mucho eso.
Voy a agregar una columna acá a la derecha de condición. Entonces vamos a ver si Excel me hace lo mismo que me hizo aquí abajo. Por ejemplo, aquí yo voy a poner estado. Si lo jalo, de igual forma yo voy a ponerle el formatillo aquí. Esta la necesito de par. Listo. Dice, y vamos a poner en el enunciado acá. Yo quiero clasificar en tres diferentes tipos de notas o de estado de los estudiantes para darles un premio. Entonces, yo necesito aquí sacar, vamos a hacerlo así. Vamos a ver, yo necesito ir a comprar los regalos. Yo le voy a dar un regalo exclusivo a los muchachos que tienen una nota excelente, un regalito más pequeño a los que son, pues, promedios, y no les doy nada a quienes son, digamos, bajos o que tienen un promedio bajo. Entonces, acá, voy a poner el enunciado acá. Excelente. Si el estudiante tiene una nota mayor a 90. Regular, si el estudiante, voy a seguir aquí abajo, tiene una nota mayor a 70. Automáticamente él, como ya aquí utilizamos 90, entonces ya 70, ahorita lo voy a explicar bien. Y deficiente, si el estudiante tiene una nota menor a 70. Ok. ¿Cuántas opciones? Voy a separar un poquito hasta acá. ¿Cuántas opciones tenemos acá? ¿Qué posibilidades hay? El estudiante puede ser excelente, puede ser regular y puede ser deficiente. Entonces tenemos tres posibilidades. ¿Cuántas posibilidades teníamos acá? Teníamos dos posibilidades. Entonces va a sonar muy matemático, pero nosotros necesitamos n-1 cantidad de sí de acuerdo, digamos, a la cantidad de opciones que tengamos. Por ejemplo, aquí tenemos dos opciones, aprobado o reprobado. Entonces, ocupamos un sí. ¿Por qué? Porque es n-1. Entonces, n es la cantidad de opciones. Tenemos dos, menos uno, pues me da uno. Necesito un sí. En este ejemplo de acá, tenemos el excelente, regular y deficiente. Entonces, tenemos tres opciones. N-1, ocupamos dos sí. Y nosotros aquí vamos a utilizar ese famoso sí anidado. Un sí anidado es un sí dentro de otro sí. O sea, yo le puedo decir al guarda, tenemos, o al bartender, por ejemplo, le digo, tenemos tres posibilidades acá a la gente que llega a comprar licor. Primero, si es menor de edad, no se le vende. Si es hombre, se le cobra el precio normal. Si es mujer, hoy tenemos jueves de mujeres, no sé qué, se les hace un 25% de descuento. Entonces, el bartender, obviamente, suponiendo que es una computadora que visualmente no puede reconocer si es mujer, hombre o menor de edad, entonces digamos que él es ciego, para que se den una idea. Y él pregunta, ok, ¿usted es menor de edad? No. Ok, entonces vuelvo a preguntar. Ok, usted no es menor de edad. Entonces, ¿usted es mujer? No. Si no es ni menor de edad ni mujer, fijo va a ser hombre. Entonces, me cobra normal. Llega un menor de edad y usted le dice, ¿usted es menor de edad? Sí, ok, aplícalo al menor de edad, que es no se le vende. Ok, así es como funciona exactamente igual los sí anidados.
Entonces, este ejemplo de sí anidado lo vamos a utilizar basándonos en rangos. Imaginémonos que tenemos acá una recta. Vamos a ver si me sale. Voy a agarrar y cortar esto. Vamos a poner acá. Esta celda ya vamos a quitar esto. Ok. Vamos a insertar una forma. Ok. Aquí tenemos una recta. Ok. Vamos a ponerla más gruesita para que se vea bien. Y en el cortor lo vamos a poner más gruesa. Ok. Resulta que, como estamos basándonos en rangos, tenemos tres rangos que son los que dependen de lo que digo. Por ejemplo, una nota C. La tenemos ahí de primero. ¿Ok? Por acá tenemos una nota de 70. Y de último, ¿por qué? Porque así me lo están pidiendo acá. Y de último tengo una nota de 100. Ese es el rango. Entonces, yo puedo evaluar esa condición empezando por este lado o empezando por este lado. Y ya van a ver por qué. ¿Qué pasa si yo le digo, yo le pregunto al estudiante, digamos que basándonos en esto, si tiene una nota mayor a 90, es excelente. Si tiene una nota mayor a 70, es regular. Y si es menor a 70, deficiente. Entonces yo le pregunto a él, de primero, le pregunto aquí, empiezo por acá, atravesado. Y le digo, ¿usted tiene una nota mayor a 70? Sí. Entonces resulta que aquí, como yo pregunté primero por esto y mayor a 70, dice que es deficiente. Entonces le pongo deficiente. Y tal vez la nota era 95. Y yo le pregunté, ¿mayor a 70? Y me dijo que sí. Entonces, si yo, por ejemplo, empiezo por este lado, ok, entonces voy a empezar por lo más alto. Su nota es mayor a 90. Si me dice que sí, ok, entonces le pongo el excelente. Ok, ok. Resulta que él llega y es una nota de 80. Y yo le pregunto primero, ¿usted tiene una nota mayor a 90? Sí. Ah, bueno, no, perdón, tiene 85. Yo le pregunto, ¿tiene una nota mayor a 90? No. Ok, como no tiene, entonces voy a preguntarle por el siguiente. Ok, entonces es una nota mayor a 70. Sí, entonces dice que mayor a 70 le pone un regular. Así de sencillo. Resulta que llega con una nota de 50. Yo le pregunto, ¿es una nota mayor a 90? No. ¿Es una nota mayor a 70? No. Entonces quiere decir que es todo lo que está aquí para atrás. ¡Pum! Deficiente. Podemos hacer esa misma evaluación, pero empezando por el más bajo. Como les digo, nunca en el medio, cuando estamos hablando de rangos, porque ese sí anidado lo vamos a utilizar de otra forma más adelante, que es contexto, por ejemplo, no es rangos. Entonces, yo le pregunto acá, ok, resulta que viene el estudiante y lleva con una nota de 99. Yo empiezo a hablar por acá, ok. La nota que usted trae es menor a 70. No, ok. La nota que usted trae es eh, menor a 90. ¿Por qué? Porque estoy entonces con el rango entre 70 y 90. No, tampoco. ¿Ok? Entonces, si no es menor a 70, ni es menor a 90, es obvio que está entre 90 y 100. Entonces, de una vez le pongo el excelente. Utilicemos esa misma. Resulta que él viene con un 30 de nota. ¿La nota suya es menor a 70? Sí. Deficiente de una vez. Se cumplió eso, él aplicó porque ya se cumplió algo y pum, terminó el sí. Ahora pongamos el ejemplo de que llega con una nota de 80. Entonces yo le pregunto, ¿su nota es menor a 70? No. Ok, pues vamos a preguntar. Entonces su nota es menor a 90. Sí, el menor a 90. Ya descartamos el menor a 70 porque ya lo preguntamos al principio. Por eso hay que hacerlo por rangos. Entonces, como es un 80, sí, es menor a 90. Entonces le pongo regular. Y así es como funciona. Entonces, vamos a tratar de construir eso aquí, utilizando el sí anidado. Entonces, vamos a empezar. El sí anidado
se construye exactamente igual que el sí normal. Sí, abro paréntesis. Entonces vamos a empezar, vamos a hacerlo con el ejemplo empezando de menor a mayor, desde el rango más bajo. Entonces, ok. El promedio, porque recuerden que tenemos que basarnos en el promedio, de él depende, es menor a 70. ¿Qué es lo que yo quiero que haga Excel cuando ahí hay una nota menor a 70? Y ojo que no me estoy basando en el contenido que tenga en este momento. Simplemente evalúela, sea lo que sea que tenga. Si la celda I5 tiene un 70 o es menor a 70, entonces coloque la palabra deficiente. Deficiente. ¿Ok? Y listo. Si yo aquí coloqué una nota de 40, de una vez le pone deficiente. Preguntó, ¿es menor a 70? Sí, deficiente. Si no, aquí donde viene el aniado. Si no, aquí donde abrimos de nuevo el otro sí. Aquí es donde viene el término anidado. O sea, es un sí metido dentro de otro. Y los sí anidados, cuando los consideramos como anidados, siempre se pone en la parte falsa. Recuerden que el sí tiene condición, parte verdadera y parte falsa. Siempre se abre en la parte falsa. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo preguntar también, puedo meter otro sí, pero no sería un anidado. Por ejemplo, la celda es menor a 70. Sí. Y puedo preguntar de nuevo si si otra celda también es menor a, ¿me entienden? Puedo meter otro sí aquí, pero no sería aniidado. Entonces, siguiendo con el texto acá, voy a leerlo para que vean que en palabras nuestras podemos entender. Si la celda I5 es menor a 70, que es el promedio, entonces coloque la palabra deficiente. Si no, vuelvo a preguntar. Si la celda promedio es menor a 90, entonces coloque la palabra regular. ¿Ok? Si no, entonces aquí es donde tenemos ya los dos sí. Tenemos tres opciones. Menor a 70, menor a 90 o menor a 100. ¿Qué pasa si no es deficiente ni regular? Fijo es excelente. Entonces, de una vez colocamos la palabra excelente. O sea, estamos utilizando acá esta es la parte falsa, digamos, de todo el resto de sí. O sea, solo tenemos si no se cumple todo el resto para atrás, haga esto. Entonces, ahí estaríamos utilizando la tercera opción. Por eso ocupamos n-1 cantidad de sí. Entonces, la parte falsa de este primero es otro sí. O sea, como diciendo, siga preguntando. La parte falsa de él es cuando no se cumplen todo el montón de sí para atrás. Por ejemplo, tenemos y es un ejemplo que siempre hacemos, que es una tienda de descuentos. De eso que va uno a la tienda y hay puntos de colores. Por ejemplo, si yo tengo un punto de color rojo, le hace un 50% de descuento. Si hay un punto amarillo, le hace 25. Si hay un punto verde, le hace un 10. Si hay un punto azul, le hace un 5. Entonces digamos que tenemos 4 descuentos diferentes. Entonces ocupo 3 sí. Ahora, si es algo que la persona digita, y lo vamos a ver también después, tenemos que tomar en cuenta el error. ¿Qué pasa si la persona escribe mal? Eso también. Entonces, habría que tomar en cuenta el error. Entonces, por ejemplo, digamos que la persona escribe a mano el descuento. Tendríamos el punto rojo, el punto verde, el punto azul, el punto amarillo. ¿Y qué pasa si la persona escribe mal? Entonces serían 5 opciones, 4 sí. Ok. Resulta que si en la nota de promedio hay un 70, menos de 70, coloque deficiente. Si no, vuelvo a preguntar. En esa celda hay un número menor a 90, sí, coloque regular. Y si no hay ni uno ni el otro, coloque excelente. Cierro el primer paréntesis, vean que incluso me lo pone con colores. Cierro el segundo, el del sí principal, y le doy Enter.
Entonces vean cómo él colocó la palabra regular. Vamos a arrastrarlo hacia abajo para que se replique esa fórmula a todos. Entonces vean cómo en las notas que tiene menos de 70 colocó el deficiente. ¿Qué hizo Excel acá? Vamos a verlo aquí arriba. Él preguntó y dice, la celda I7, recuerden que cuando yo copio una función, él automáticamente se adapta a cada fila. Como yo la copié en diferentes filas, las filas van aumentando. Aquí era I5, en la siguiente es I6, en la siguiente es I7 y ahí vamos. Obviamente no necesito que él me evalúe solo la primera, sino que evalúe de acuerdo a cada fila que va a trabajar. Aquí no tenemos ningún excelente porque no hay notas que dieran más de 90, pero vean lo que pasa si hay una que dé más de 90. Toda esta tiene 81. Vamos a poner acá y acá vamos a poner 95. Entonces vean cómo ahora sí me colocó la palabra excelente. Entonces, si yo quisiera contar, por ejemplo, qué sé yo, excelentes, excelente, deficiente, no, regular, vamos por orden. Regular, deficiente. ¿Ok? Entonces yo necesito que de mis 300 estudiantes del colegio, quiero que me diga él cuántos excelentes hay, cuántos regulares, cuántos deficientes. ¿Qué utilizamos acá? El famoso contar puntos sí. Contar puntos sí, abro paréntesis, selecciono el rango. ¿Cuál es el criterio? Donde diga la palabra excelente. Cierro los dos. Hay un excelente. Este contar podemos utilizarlo. Voy a hacer esto. Selecciono la fórmula porque esas son fórmulas muy grandes y que las ocupamos prácticamente igual. Control C. Aquí le doy Control V. Pero necesito cambiar. Le doy doble clic. El excelente por regular. Hay 5 regulares. Y aquí también Control V para que me pegue la misma función. Así reciclamos. Y nada más le devuelvo excelente y le pongo deficiente. Hay 2 deficientes. Podemos verlos acá. Que para aquí, en esta opción, nosotros es muy fácil, pero cuando tenemos cientos o miles de registros, esto es muy útil. Entonces, de esta forma, aprendemos a utilizar el sí condicional. El sí, perdón, aniado y condicional. Un sí normal. Incluso yo puedo colocarle solamente la parte falsa. Veámoslo así. Digamos que aquí, vamos a ver un sí muy sencillo. Voy a poner así. Ya le voy a decir, yo necesito que Excel me diga si aquí dice la palabra texto. Que me diga sí, nada más. Si aquí dice texto, diga la palabra sí. Entonces yo voy a poner sí, abro paréntesis. Si esta celda es igual, y ojo, cuando estamos trabajando con texto, tengo que ponerlo entre comillas, porque si no vamos a llamar una celda que se llama texto. Si H24 es igual a texto, entonces coloqué la palabra sí. No le pongo parte falsa. Vamos a ver. Ah, no, se me olvidó cerrar la otra comilla. Él me va a corregir, le digo que sí. Entonces vean que dice que sí. ¿Por qué? Porque aquí dice texto. ¿Qué pasa si no dice texto? Vean que me devuelve esto. Esa palabra falso significa que no se cumple con la condición. Entonces vean que esta es la forma más sencilla de un sí. Pero este falso no se ve muy bonito. Mejor pongámosle nosotros la parte falsa. Punto y coma. Y colocamos la palabra no. No, pero cuando yo coloco la palabra texto, me dice que sí. ¿Por qué? Porque la condición así lo dice. Entonces vean que es bastante, voy a dejarlo ahí, que es bastante útil. Una opción muy interesante de Excel, por ejemplo, vamos a poner acá
para que ustedes se den cuenta de dónde salió esto de acá. Vamos a insertar un comentario que también existe la posibilidad de insertarlos en, vamos a ver dónde es que está, me lo robaron aquí. Vamos a ver qué se me hizo el comentario. Ya me lo robaron. ¿Qué se me hizo? Ok. Ah, es que lo mandaron ahora en la pestaña revisar. Antes estaba en insertar. Ok. Yo le puedo decir a Excel, selecciono aquí y le voy a decir que me inserte un comentario. Entonces yo puedo escribir la celda y todas las celdas que tengan esta uñita roja significa que tienen un comentario. ¿Y quién lo escribió? La persona usuaria que tenga logueada la página. O el que también explicamos desde un principio en Word, quien tenga la cuenta. Entonces, si yo, por ejemplo, le pase este documento o esta hoja de Excel a otra persona, entonces ella va a poder hacer con su misma cuenta sus comentarios. De igual forma, yo puedo borrar esto. No necesito que lo vean. Entonces, aquí vamos a poner ejemplo de sí condicional, donde escriba la palabra sí, vamos a poner entre comillas, es un simple comentario, donde, ok, que escriba la palabra sí, sí en, vamos a poner así, sí en H24, sí en H24 contiene la palabra texto. Así no se nos va a olvidar. Ok, listo. Estoy trabajando, en 2 meses reviso la tabla de Excel porque yo quería acordarme qué fue lo que dijo el profesor ese día y necesito algo de información para mi trabajo. Entonces yo vengo acá, paso el mouse por aquí y ahí me dice el comentario. Entonces son muy, muy útiles. Que yo puedo poner aquí, por ejemplo, qué significa esto. Tal vez la persona no entiende. Entonces yo aquí puedo insertar un comentario, por ejemplo, aquí al estado y le puedo poner regular. Lo podemos poner así, excelente. Nota mayor a 90. Y ahí puedo escribir todos. Entonces la persona que esté llenando la hojita, todos los, como les dije ahora, todos los que tengan esta esquina en rojo, con solo yo pasar el mouse por encima de la celda, no le di clic ni nada, aparece el comentario. De igual forma yo le doy clic derecho y podemos eliminar el comentario. Incluso dice que se puede mostrar u ocultar. Entonces si yo por ejemplo le digo acá a él mostrar, yo puedo estar trabajando en otro lado que ese comentario no se va a ocultar. ¿Ok? Puedo decirle de nuevo, ocultar comentario y que solo se muestre cuando yo estoy pasando el mouse por encima, que es como lo más común para que no estorbe. Aquí lo que utilizamos fue un mensaje de entrada, que recuerden que yo puedo correrlo donde quiera, pero no es lo mismo a un comentario. ¿Ok? Entonces vean que ya vimos, voy a ponerlo incluso acá, sí anidado, que es una función bastante útil. Y bueno, eso sería, digamos, ya por, digamos, por dejar completado esta hoja, no meterle más cosas porque se nos va a hacer un desorden. Y digamos que ahorita lo que vamos a empezar a hacer nosotros, vamos a tratar de simular un inventario de productos, digamos que vamos a crear un estilo de base de datos. Una base de datos es una colección de información relacionada y que por supuesto significa algo.
Por ejemplo, si ustedes tienen un trabajo, ese trabajo, el dueño, el contador, el de recursos humanos, tiene que tener una base de datos con toda la información de ustedes, cuál es el puesto, cuánto ganan, cuáles son las rutas que hacen, y todo tiene que estar relacionado. Entonces, nosotros vamos a tratar de hacer una basecita de datos con información que yo jalo. Vamos a suponer que tenemos un supermercado y al final vamos a construir una factura que jala la información de los productos tienen que tener un proveedor relacionado, incluso podemos tener una hojita con clientes, suponiendo que tenemos eh, clientes exclusivos, por decir de alguna forma. Ok, entonces aquí, bueno, esta de notas le vamos a poner un colorcito a la hoja, yo puedo ponerles color, le voy a dar clic derecho aquí abajo, color de la pestaña y le voy a poner un color amarillo. De esa forma también podemos identificar nuestras hojas. Ok, recuerden que este archivito yo lo paso al final para que lo vayan siguiendo si no lo han hecho y que comparen, digamos, con el que ustedes hacen cuando vuelven a ver el video. Yo les recomiendo siempre vuelvan a ver el video si no hicieron nada porque lo ideal es que practiquen. Entonces, para ir cerrando con la clase, vamos a crear aquí vamos a crear de una vez todas las hojas. Esta primera de aquí le vamos a poner proveedor. ¿Ok? Aquí vamos a crear una basecita o una tablita con todo el control de proveedores de nosotros. Y en esta de acá vamos a crear una tabla de productos. O le vamos a poner inventario. ¿Ok? Vamos a crear una que le vamos a poner cliente. Y vamos a crear una que se va a llamar factura. Doble clic, factura. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, primero, estas son simples tablas, pero que van a tener alguna relación. Y factura, que es donde yo voy a construir todo lo del pago. ¿Ok? Todo lo del pago este, de los productos que se compran. Entonces, vamos a crear una simple tablita aquí en proveedor. Voy a aumentar un poquito el zoom para que se vea bien. Entonces, vamos a ponerle, por ejemplo, un código. Código de proveedor. Le vamos a poner una descripción. Le vamos a colocar un teléfono. Vamos a colocar un correo y ubicación. ¿De dónde son? Ok. Entonces vean que simplemente estamos llenando aquí con información. Vamos a hacer un poquito más grande las celdas para que después me quepa la información de acuerdo al contenido. Por ejemplo, el código no va a ser muy largo, por lo tanto no lo voy a hacer tan ancho. Inmediatamente le voy a decir a Excel que esto va a ser una tabla. Entonces yo, utilizando el mismo principio que hicimos acá, le voy a decir al proveedor que usted es una tabla. Entonces vean lo que voy a hacer. Selecciono la fila, digamos, de los títulos más una filita más. Entonces me voy a insertar tabla. Entonces Excel aquí está esperando. Incluso si yo quiero no selecciono nada. Y le doy tabla. Y aquí Excel está esperando que yo le diga cuál va a ser la tabla. Entonces yo la marco acá. ¿Ok? Selecciono. Este es el rango. Desde B2 hasta F3. Le digo que la tabla tiene encabezados. Vean lo que hace si yo no le digo eso. Él me le genera unos encabezados. Cosa que no. Ya los tenemos. Entonces va de nuevo. Insertar tabla. Seleccionamos el rango. Le digo que la tabla tiene encabezados y le doy a aceptar. Listo. Ya tenemos una tabla. Voy a seleccionar esto de acá. Le voy a
a centrar. Esa tabla incluso le podemos poner un nombre. Recuerden, aquí en diseño de tabla, que es donde yo veo las opciones de ella, las opciones cuando yo me salgo de ella desaparecen. Cuando estoy dentro aparece. A esta tabla le vamos a poner así. Le vamos a poner tabla, todo pegado, proveedor. Enter. Ella de ahora en adelante, en todo el libro de Excel se va a llamar así. Y donde sea que donde sea que la llamemos, va a decir así. Se va a llamar de esa forma, pues. Ok. Eh, lo último que vamos a hacer acá, necesito ponerle, quiero que esto aparezca con un título arriba. Y a mí no me gusta, voy a hacerlo de esta forma, no me gusta pegar la tabla tan arriba y tan a los lados. Entonces voy a agregarle aquí en el 2 una columna, una fila, incluso otra más. En Office, si nosotros presionamos la tecla F4, es para que repita lo último que hizo. Entonces, por ejemplo, vean lo que pasa si yo aquí inmediatamente empiezo a presionar la tecla F4. Repite lo último que hice, que fue insertar una fila. Entonces, es muy útil, por ejemplo, si yo quisiera aquí, digamos código, le pongo negrita al título de código. Y yo quiero ponerle a todas. O para que se note más, le voy a poner cursiva. Entonces yo aquí le doy clic a la celda a la par, F4. Lo último que hice fue poner cursiva. Entonces le aplica el Word. Si lo último que hice fue borrar, entonces borro. Ok, entonces acá le vamos a poner un título. Le vamos a poner tabla. Es un simple título. Tabla de proveedores. Ok, y lo vamos a alinear y a centrar. Entonces yo quiero que abarque toda la tabla. Selecciono todas las celdas y le doy combinar y centrar. Incluso quiero que sea un poquito más grande la letra. Hacemos más grande, le ponemos negrita. Entonces vean cómo ya estamos preparando la tabla para empezar a llenar. Entonces aquí lo que vamos a utilizar en la próxima clase es aplicar diferentes formatos. Aquí vamos a utilizar una regla de validación para que solo me acepte correos electrónicos. Yo creo que ya todos, por ejemplo, estamos familiarizados con el correo electrónico. Por lo tanto, sabemos que el correo electrónico tiene un nombre, un usuario, tiene el arroba, que el arroba en inglés es como decir en o at. Después tenemos un servidor, .com o .go.cr o .algo. Entonces, obligado, todo correo tiene que tener un nombre, que de hecho no puede llevar números, al principio, al final sí, en un servidor .algo. Yo puedo decirle a Excel que me obligue a que únicamente utilice ese tipo de formato aquí. Teléfono le podemos poner un formato de manera que yo ponga los 8 números y él de una vez me lo separe con un guión. Para nosotros es más fácil ver y recordarnos un número de teléfono separado. Y bueno, la descripción, que lo único que va a tener es texto, y al código le vamos a crear un formato exclusivo también. Entonces, para que vean que no es solo llenar la tabla, sino que le vamos a aplicar ciertas cosas. Ok, entonces, eh, si no hay ninguna consulta ni nada, quedamos acá. Le vamos a poner aquí, nada más para terminar, un color igual a todas estas hojas, porque todo lo que vamos a hacer acá lo vamos a hacer en el mismo libro, todas las prácticas. Entonces, vamos a separar como los trabajos. Proveedor, le vamos a poner un color azul, inventario también, cliente también, y factura, porque todos van a estar relacionados. Simplemente, como les digo, a razón de visual de nosotros. Entonces, si no hay ninguna consulta, ninguna duda, quedamos aquí y nos veríamos de hoy en 8. Que pasen todos buenas noches. Ah, bueno, ya paso el documentito por el WhatsApp. Buenas noches, profe. Buenas noches, gracias. Buenas Buenas noches. noches, a ver, muchas Gracias a gracias. usted.
Gracias a ustedes. Hasta luego.